cielo azul temblar. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la primera tertulia del mes de septiembre. Ya van 9 meses, se me va a empezar el noveno mes, pero y el noveno y el décimo y el undécimo y los que vengan detrás. Aquello mientras el cuerpo aguante, como aquel que dice, aquí vamos a estar dándole candela a la tertulia. Y en la tertulia de esta semana tiene 2 características especiales. Todas son especiales porque todas son únicas, pero en esta en concreto, en primer lugar, el mes de septiembre está considerado como el mes de la Biblia. El mes porque en 1500 y pico se tradujo por primera vez al castellano, a la lengua castellana. Y luego tuvo el impulso grande del Concilio de Trento y el impulso grande de San Jerónimo. San Jerónimo murió en el siglo V, pero es el experto, vamos a ponerle así, de Sagrada Escritura de la Antigüedad. El que hizo la traducción del latín y del griego, hizo la traducción del latín y el griego al castellano, en la primera edición en el siglo XVI. Y de ahí en adelante, pues todos los expertos en Biblia consideran el mes de septiembre como el mes de la Biblia. El mes de la lectura, de la escucha, del conocimiento, de la alabanza de la Biblia, de la palabra de Dios. A lo largo del mes de septiembre y quizás octubre, vamos a dar una visión de conjunto de la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento, el Nuevo, el Viejo, las traducciones que se han hecho, el uso que se ha hecho, que es la manipulación que se ha hecho de la palabra de Dios, etcétera. Pero sobre todo como palabra de Dios que nos habla. Si es palabra es porque nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Es ir descubriendo. Y igual que nos apuntamos a devociones que, bendito sea Dios, tienen mucha de magia y muy poco de teología y de acercamiento a Dios, vamos a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a acercarnos a esos 73 libros que tienen sabiduría, que tienen enseñanza, que tienen sobre todo momentos de meditación y de escucha de la palabra. El que cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Eso lo dijo San Gregorio Nacianceno en el siglo V, siglo VI, y se fue extendiendo. Se dice también San Agustín, no importa quién lo dijera. Lo importante es la importancia de escuchar y de hacer parte de nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a ver qué es el Nuevo Testamento, qué es el Antiguo Testamento. Ya lo sé, me van a decir que ya lo hemos dicho muchas veces, pero poco a poco, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Tanto vamos estudiando para que vayamos aprendiendo lo que es Dios que nos habla, Dios que nos invita a construir el mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Bienvenidos a la tertulia. Además, esta tertulia de hoy y de mañana tiene un carácter especial. Después os lo digo. No hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros.
Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833-SOMOS Nueva York. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos o empezamos nuestra tertulia de hoy. Y la primera pregunta, cuando uno se encuentra con una Biblia, uno toma el libro, más o menos grande, más o menos pequeño. Hoy en día lo metemos en el teléfono con las nuevas tecnologías. Tenemos 50.000 formas de tener la Biblia. Ahora, hay una cosa que ahí no sirve la tecnología, sirve la buena voluntad, que es leerla. Podemos tenerlo escrito en el teléfono, en la computadora, en el radio, en el carro, en el baño, donde sea. Pero y muchas veces me dicen, oh padre, he conseguido una edición muy bonita con fotos y con tal. Entonces, ¿la lees? Lo importante es leer. El mensaje es la lectura. Y ahí es donde fallamos muchas veces. Y no es porque no tengamos dinero para leer. Lo que no tenemos es muchas veces ganas. Pero bueno, no es cuestión de regañarnos, sino de poner el esfuerzo en conocer, en leer, en sacar provecho de esa palabra que nos habla. El Nuevo Testamento es una de las divisiones. Vamos a empezar, en vez de por el Antiguo Testamento, que es más largo, más complicado, varios idiomas, intervienen varios momentos culturales, entran mitos, entran una serie de cosas. Más sencillo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que no se entiende sin el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento que queda cojo si no lo empatamos con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se presenta como una colección de 27 libros de autores diferentes, con frecuencia anónimos y de géneros literarios extremadamente diversos, desde el género narrativo con la biografía y el relato de viajes hasta el discurso judicial técnicamente argumentado, o incluso a los vicios, a la visión del libro del Apocalipsis. He leído esto así medio matado. Pero primera idea, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza. Texto original en el Antiguo Testamento fue escrito en diversos idiomas. Nos ha llegado a nosotros en hebreo y en arameo. Pero después el griego fue en los 70, fue la primera gran traducción, hasta hoy en día que se siguen traduciendo, es el libro que más traducciones ha recibido. Entonces, Nuevo Testamento está escrito por individuos de cultura greco-judía. ¿Por qué digo greco-judía? Caso de San Pablo. San Pablo es un individuo, un emigrante, hijo de emigrantes. Por tanto, se va a sentir más a gusto en la cultura y en el idioma del país, del pueblo de Tarso, donde lo acogen a él, que del griego que lo recibe de... Mire, eso lo entendemos muy bien aquí los hispanos en Estados Unidos. Hemos venido de nuestros países, de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de México, de España, de 20 y pico países, con 25 idiomas. Porque los latinoamericanos no hablamos un idioma solo. Hablamos diversos idiomas. El quechua, el aymara, el náhuatl, y a todo eso mezclémosle con el español. El español que tiene la característica de la colonia, la característica de la mezcla de raíces y de cosas. Pues eso pasa para entender también el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nace con la narración original en las diversas lenguas semitas y después se termina traduciendo al hebreo y al arameo. Y de ahí ya se da el salto y se hace la traducción al griego.
Eso en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es directamente en griego. San Pablo escribe directamente en griego. San Juan, o el discípulo de San Juan, directamente en griego. O sea, nos es más fácil. Y nuestra lengua materna es el español, el castellano, propiamente, técnicamente, el castellano. Pero el castellano es hijo del latín, y el latín y el griego es abuelo del castellano. Hay muchas formas lingüísticas que nos van dando la señal. Entonces, géneros literarios extremadamente complejos, la manera de ver, de escuchar, de servir y demás. Los textos están redactados en el griego común de la época llamado la koine. Existen varios griegos, como existe varios castellanos. El castellano, por ejemplo, del siglo XVI es distinto al castellano del siglo XXI, y es distinto al castellano del siglo 1000, del año 1000, el siglo X. El año 1000 es cuando aparecen los primeros textos en castellano. Aparece antes en el idioma de derivación del latín el portugués y el gallego que el castellano. Entonces, en un periodo de tiempo que se fija entre los años 50 y 125, aproximadamente se escribe el núcleo fundamental del Nuevo Testamento. Ven que es poco tiempo, es segunda, tercera generación. Recuerden siempre, a la hora de contar las traducciones, los años en que se tienen esas traducciones y esas creaciones, las primeras 5 generaciones. La primera generación del año 0, el año del nacimiento de Jesús, al año 40. Del 40 al 80, segunda generación. Del 80 al 120, tercera generación. Del 120 al 160, cuarta generación. Y por ahí en adelante. Nos interesa la segunda y la tercera generación, es la que crea, la que pone por escrito, la que deja la memoria del mensaje de Jesús. Entonces ya no es en lo que leemos ahí en el Nuevo Testamento, no es solamente la narración de, sino la reflexión en torno a. La reflexión en torno a la resurrección, en torno a la muerte, en torno a la crucifixión, en torno a los momentos más cercanos. Después se van elaborando y tenemos, por ejemplo, que el texto de Mateo se escribe hacia la segunda, tercera generación. Hay cosas que no le interesan a Mateo. No le interesa a la comunidad a la cual Mateo se está dirigiendo. Por tanto, no lo cuenta. Va contando aquello que es. Entonces, el problema es qué es lo que Pedro en sus cartas, lo que Pablo en las suyas, lo que Mateo en su Evangelio quiere decirnos. ¿En qué contexto cultural? ¿En qué contexto social? ¿En qué contexto político? ¿En qué contexto religioso? Entonces ahí es donde viene la riqueza, que está dando respuestas a las situaciones políticas, a las situaciones religiosas, a las situaciones, cualquier situación distinta. Porque la presencia de Jesús fue un impacto muy grande en la cultura, en la religión, en la economía, por citar ciertos tres casos, del siglo I y siglo II, de las primeras generaciones del cristianismo. Por eso es más complejo, más interesante que simplemente rezar con la palabra de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212
244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y hay que tener en cuenta el lugar donde se escribe, la cultura, la economía, el militarismo que había allí presente, las diversas religiones y demás. Entonces ellos no se llaman escritores, la comunidad no les llama escritores, la comunidad les llama testigos. Están contándonos aquello de lo que fueron testigos. Testigos, algunos textos del Nuevo Testamento escritos en primera persona permiten nombrar claramente a su autor, pero otros son anónimos y fue la tradición de la Iglesia a lo largo del siglo I y siglo II la que les fue dando su título atributivo. Y hay que tener en cuenta que todo el Nuevo Testamento es testimonio posterior a la Pascua, o sea, todo lo que nos narra es después de haber ocurrido la resurrección de Jesús. La Pascua, recordemos la palabra Pascua, Passover, se dice en inglés, es el paso de Dios a través de la historia, de nuestra historia personal y de nuestra historia comunitaria. Es el paso de Dios de la muerte a la vida, es el paso. Entonces, cuando han vivido esa experiencia de paso, esa experiencia de resurrección, esa experiencia de vida, es cuando empiezan a ponerlo por escrito. El primero que se presenta como testigo ocular, ¿acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Es en la primera carta a los Corintios, pues, capítulo 9, verso 1. Es el apóstol Pablo que no conoció a Jesús en los días de su vida terrena. Sin embargo, su testimonio es el de un ser humano, el de un hombre que fue captado por una revelación fulgurante que volvió su vida del revés. Hay otros escritores que, sin nombrarse, se presentan como autores de un primer libro, de una primera obra, de un primer borrador, y luego de un segundo libro que más tarde se llamará Evangelio. Pero Evangelio, según quién es el que nos cuenta esas aventuras, esa vida, ese mensaje, esa predicación. Nos lo cuenta un testigo que posteriormente la comunidad les ha dado el nombre de Lucas, Mateo, Juan, Marcos, que son según, pero ese según Lucas, según Marcos, según Juan, puede ser una persona, puede ser una comunidad que tiene un experto que hace esa traducción, que hace esa composición, que va expresando que se copian unos a otros, como hemos visto posteriormente. O sea,
no es un autor personal, que puede que sea, sino puede ser un discípulo de él. Pero la idea de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después los demás apóstoles que hemos tenido escritos de ellos es presentarnos el testimonio de. No había la chavienda, por así decir, que tenemos hoy en día de los derechos de autor. De los derechos de autor, por ejemplo, si uno compone una canción o saca una fotografía y tiene los derechos por 70 años. O sea, cualquier negocio que se vaya a hacer con esa foto, hay que pagar la foto a la persona que la ha hecho. En aquella época no había esa cuestión de derechos de autor. Había que narrar algo, había que contar algo. Entonces, ¿quién lo escribe? Fulano de tal. ¿Quién es fulano de tal? Solo Dios sabe. ¿Entienden? Es una de las cosas que hay que cambiar un poco el microchip en la cabeza que tenemos para saber por qué unos copian de otros y no hay problema en ese sentido. La narración de Lucas, o narración lucana, se orienta a verificar su solidez, sobre qué es lo que ha escrito, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que nos está viniendo para cada día, para acercarnos más a Dios, para acercarnos más al descubrir el misterio de la salvación. María, tengo un dolor terrible de barriga. Ay, Antonio, ¿dónde vamos a encontrar un médico ahora? Ay, no sé, pero necesito un médico y no quiero ir al hospital. Una situación como esta se puede solucionar llamando a los médicos de la red de Somos Community Care al 833.somos Nueva York o visitando somoscommunitycare.org. No sufra sin necesidad. Somos Community Care tiene un médico para usted que habla su idioma y sabe lo que necesita. Visítenos en somoscommunitycare.org o llame al 833.somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Otra de las cuestiones que se plantea cuando se estudia la Sagrada Escritura es ¿cuál es el orden de los libros? ¿Por qué tiene que estar el Evangelio primero, después tienen que estar las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, etcétera? Más adelante iremos viendo uno por uno cada uno de los 73 libros, pero es una idea, me parece, la que preside la organización del cuerpo de la palabra de Dios. Vienen en primer lugar los 4 evangelios, todo lo que corresponde a la cronología del anuncio de la buena noticia, genealogía, infancia de Jesús, su vida pública en Galilea y Judea, su muerte en la cruz, el anuncio de la resurrección, la aparición a las mujeres y a los discípulos. Pero es un orden que hay que acudir a la segunda generación, tercera generación, para entenderlo, por qué ellos lo hacían de esa manera. Porque no es fíjense que no es una biografía, es una reflexión biográfica, teológica, del mensaje de Jesús, cómo se transmite la buena nueva a la comunidad, y quién la transmite y con qué finalidad la transmite, y por qué desaparecen ciertos datos, otros aparecen mejor, etcétera. Hay que ver la característica de cada uno de los discípulos y de cada uno de los autores y demás, que eso lo iremos viendo poco a poco, ya les digo. Ahora, lo importante aquí es ¿y cómo yo leo ahora la palabra de Dios? Hoy en día, como decíamos al principio, hay infinidad de copias de la palabra de Dios en papel, en plástico, en electrónico, en 50.000 maneras. Pero, ¿cuál es la idea final y principal de todas? Que estamos escuchando a Dios porque estamos leyendo su palabra. Esa es la idea fundamental.
es el Dios que nos habla, Dios que nos cuestiona, Dios que nos da un mensaje que hay que verlo de diversas maneras y demás. Entonces, una de las formas que vamos a desarrollar, una forma muy antigua que se perdió y se está reactualizando, es la lección divina, la enseñanza de la palabra de Dios como lectura, como enseñanza, como cátedra, como conferencia que va llegando a cada uno de nosotros. Vamos a ver eso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Cuando profundizamos en el misterio de la Biblia, lo que es la palabra de Dios, vemos en primer lugar una cosa, que hay muchos nombres. Biblia, Escritura, Sagrada Escritura, el libro, el texto sagrado, libro santo, Santa Biblia. Eso por citar algunos de los nombres. De lo que se refieren a este libro tan particular, que forma de más habitual y corriente la llamamos Biblia. Todos estos nombres son sinónimos y se refieren al libro que los cristianos de diversas confesiones tenemos como guía y referencia de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué es la Biblia? Esta es la descripción y definición. Intentaremos dar respuesta a esta pregunta. El término Biblia, la palabra Biblia, viene del griego biblos, que literalmente significa libros. Y en el fondo es así. La Biblia es un libro y a la vez es un conjunto de libros. Es una pequeña biblioteca. Un grupo de libros escritos a lo largo de mucho tiempo y en contextos culturales distintos, pero que adquieren unidad a ser parte de la única Biblia. El Concilio Vaticano II, del cual hemos oído hablar un montón de veces, y pasa pues con los documentos de la Iglesia ocurre como con la Sagrada Escritura, que todo el mundo habla de ellas
habiéndose leído solamente el título. Si queremos ver qué es lo que está pasando hoy en día en la Iglesia, hay que leerse los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Quién de ustedes ha leído al menos el cuatro documentos, las constituciones? Y ahí entonces, si leemos y hacemos parte nuestra vida va a cambiar profundamente. Es la respuesta de Dios a las necesidades de la comunidad que se enfrenta al tercer milenio del cristianismo. Pero bueno, Biblos, el Concilio Vaticano II nos dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, palabra de Dios se pone por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esta frase pues define en el fondo lo esencial de la Biblia. Es la palabra de Dios escrita. En octubre del año 2009, la Iglesia celebró el Sínodo de Obispos sobre el tema de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Allí los padres sinodales, en mensaje final, definieron dinámicamente lo que es la Biblia. Para la Iglesia del siglo XXI, para la Iglesia que nace en el Concilio Vaticano II, que es un poner al día el concilio en la doctrina de la Iglesia, las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina, son el memorial canónico, histórico y literario que atestiguan el evento de la revelación creadora y salvadora. Esa es la definición de la palabra de Dios que nos da el Concilio Vaticano II. Le repito, las Sagradas Escrituras son el testimonio en forma escrita de la palabra divina. Son también el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el evento de la revelación creadora y salvadora. Aquí, pues manteniendo el elemento esencial que nos recordaba la palabra de Dios, el documento llamado la palabra de Dios, la Dei Verbum, avanza en señalar el contenido de dicha palabra, es decir, la revelación creadora y salvadora de Dios. Es Dios que se revela, que se manifiesta, Miren, muchos de ustedes, nuestros oyentes, peinamos canas hace tiempo, y recordarán cuando éramos jóvenes había las cámaras de fotografía, no las digitales, sino las analógicas, que había que poner un rollito que no le podía dar la luz, etcétera. Entonces sacábamos la foto y no es como la foto digital, que uno la saca en el momento, la ve y la puede editar, la puede enviar a donde sea. Había que llevarla a un laboratorio, en unas condiciones de luz, en unas condiciones de oscuridad, y entonces ahí se nos revelaba qué había presente en ese celuloide. O sea, revelar qué, lo que hemos tratado de aprender, hemos tratado de fotografiar, hemos tratado de aprender sobre todo la palabra de Dios. ¿Qué me está revelando? Que Dios habla por escrito. ¿Qué me está revelando? Que un individuo llamado Jesús de Nazaret dio un mensaje, mostró una forma de ser, de vivir, de estar en el mundo. Nos ha ido revelando cómo nos acercamos a Dios, cómo nos apartamos de Dios. Es el revelar, el descubrir algo que está oculto. Eso es lo que nos viene a decir la palabra de Dios. La revelación de la palabra de Dios nos revela la presencia de Dios en nuestra vida, la esencia de Dios, el misterio de Dios, el misterio de la santidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Es revelando. Que no se olviden eso de la analogía de las fotos de antes, de las fotos que ahora llega un momento que uno no sabe qué hacer con tanta foto, y cuando hay que mandarlas, antes había que tener sobres especiales para que no se doblaran, para condiciones de agua, de humedad y demás. Hoy en día es más fácil. Recuerdo cuando yo compré la primera cámara digital, el encargado de la tienda me dice: ¿usted sabe sacar fotos? Le digo: bien, yo llevo sacando fotos hace más de 30 años. Dice: sí, pero usted sabe sacar las analógicas, las que se revela el rollo, que faltan, con 3-4 combinaciones es suficiente. Una cámara digital tiene un promedio de 56 variaciones diferentes. A mí me llevó un año, como aquel que dice, el domar a la cámara para poder sacar fotos y demás. Son fotos más o menos decentes. Entonces, la palabra revelación nos revela la foto de lo que hemos puesto dentro de ella.
nos revela la palabra de Dios, lo que es Dios, lo que significa Él para nosotros. Pero para eso hay que seguir unos procesos, un proceso de lectura, un proceso sobre todo de oración, un proceso de darnos, habla Señor que tu siervo escucha, ponernos en esa actitud de apertura, en esa actitud de conocer, en esa actitud de llevar las cosas a los demás. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y el relato de la historia de amor que se crea entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano, está constatado, está presentado en 73 libros. Una parte se llama el Antiguo Testamento y otra el Nuevo Testamento. La primera gran parte consta de 46 libros específicos donde se nos relata lo siguiente. En primer lugar, se nos relata la experiencia de Dios que sale de sí creando el mundo y al ser humano a su imagen y semejanza. La creación del mundo viene de las manos de Dios. En segundo lugar, el ser humano es puesto por Dios en la cúspide de su obra creadora y en su nombre está llamado a conducir todo lo creado. O sea, Dios crea y nos da una misión: dirigir el mundo, dirigir la comunidad humana, dirigir la naturaleza. Papel que está siendo cuestionado en estos días con el cambio climático y demás. Aquí habría que tener el texto que nos ilumina, que es la Sagrada Escritura: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, no destruyan la tierra. En tercer lugar, el ser humano no responde siempre con amor al designio de Dios. Dios siempre responde y siempre está pendiente y siempre respeta. Responde y respeta. Dios, por tanto, no lo abandona al hombre, no abandona al ser humano, no abandona la creación. Respeta la acción. Por eso está la libertad. Tenemos la libertad de aceptar un evangelio, aceptar una palabra de Dios, o tenemos la voluntad, la libre albedrío de olvidar todo eso. Dios lo va a respetar. No abandona a Dios al ser humano. La humanidad sigue sucumbiendo a la tentación de apartarse del camino y Dios renueva su alianza prometiendo una vida eterna. O sea, estamos en un dando y dando oportunidades de salvación y por parte nuestra, por parte del ser humano, rechazando esas oportunidades de salvación, buscando otras alternativas que no son la salvación. En pocos párrafos se describen y definen la Sagrada Escritura. Palabra de Dios, escrita que narra la revelación de Dios que sale de sí para crear y recrear el mundo y el ser humano. El acontecimiento central de nuestra fe
es la muerte y resurrección de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. En Cristo se consuma la alianza definitiva de Dios, y el Señor inaugura el nuevo pueblo, la Iglesia, que será convocada para dar testimonio del Dios de la vida hasta los confines del mundo. En el fondo, en palabras simples y breves, la Biblia, los 73 libros, nos presentan la historia, la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Una abierto a acercarnos a Él y sanarnos, y otra ignorando a Dios. Aquí entonces hay que ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que buscamos de verdad, qué es lo que estamos dispuestos a escuchar y a poner en práctica. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Bien, vamos a ir terminando nuestra presentación, así por encima, a vuelo de dron, de la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer con 3 textos para que se queden pendientes y ya los meditaremos después. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Isaías nos recuerda: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece siempre firme para nosotros. Y Marcos, en el capítulo 13, verso 31, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y esto es, podremos decir, palabra del Señor. Dejamos entonces colgando para la próxima semana la palabra de Dios que nos alimenta, la palabra de Dios que es lectura viva para nosotros. Vamos a escuchar ahora a Laudato Si, la primera parte de Laudato Si. Ya el Papa Francisco ha dicho que la segunda parte va a salir por la luz pública el 4 de octubre, el día de la fiesta de San Francisco de Asís. Mientras tanto, escuchemos esta mientras viene la otra. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 18. Hermana Amazonía. Hermanas, hermanos, sigo aquí en la Amazonía brasileña. Y yo, Francisco de Asís, el dulce Francisco, hoy los saludo indignado después de hablar con el hermano Petróleo, que me ha contado de la codicia infinita de las empresas petroleras que están arruinando nuestra casa común. Estaba por sacudir mis sandalias y largarme de aquí, pero sé que me faltan aún muchas calamidades por conocer.
Ahora estoy selva adentro. Es peligroso, me han dicho. Pero los animales son amigos míos. Si conversé con lobos en Italia, ¿por qué no puedo conversar aquí con...? Dios mío, este animal no lo conozco. ¿Tú quién eres? No me asustan tus rugidos, porque todas las criaturas que Dios hizo son buenas. Creo que la única mala, la verdadera plaga, somos nosotros, los humanos. Ven, acércate. ¿Quién eres? Soy el jaguar. Un gato grande del color de la naranja, con manchas negras. Eres muy hermoso. Y tú muy imprudente, Francisco. ¿Por qué? Aquí en la selva hay muchos peligros. Aquí hay mucha belleza. Mira esos árboles, esas palmeras como abanicos gigantes para refrescar el mundo. ¿Y tú? ¿Qué? Pareces un arco iris en vuelo. ¿Cómo te llamas? Yo soy la guacamaya. ¿Y tú, hermano, que bajas tan lentamente del árbol con esas grandes uñas? Te saludo, Francisco. Ay, yo soy el oso perezoso. ¡Qué hermosura de criaturas! ¿Y ese que salta en el río, rosado como un recién nacido, quién es? Soy el delfín rosado. Ah, solo me puedes encontrar aquí, en la Amazonía. ¡Hermoso! ¿Y tú? Yo soy la temible anaconda. Ay. La serpiente más grande del mundo. Si Eva junto a aquel árbol te hubiera conocido, habría salido corriendo, no habría mordido la manzana. Te saludo, Francisco. Soy el mono ardilla, el más juguetón de la selva. Y nosotras, las hormigas marabuntas. Vengan, vengan todos. Los grandes y los pequeños, las que vuelan, los que nadan y los que corren. Les quiero explicar algo de lo que he ido aprendiendo en estos días. Habla, Francisco. Te escuchamos con las orejas paradas. Pues escuchen. La vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo redondo, como una rueda. Una rueda que rueda desde hace millones de años. El bosque cuida al aire, el aire cuida al río, el río cuida al bosque. Todas las criaturas se cuidan, todas están conectadas, todos dependemos de todos. Animales y plantas y seres humanos estamos entrelazados como los hilos de un inmenso tapiz. Si arrancas un hilo, ¡cling!, el tapiz se deshace. ¿Y ese ruido que oigo qué es? ¡Una motosierra, Francisco! ¿Una qué? ¡Una motosierra! Máquinas que están cortando los árboles. ¡Cortan y cortan y... La máquina del desarrollo, del crecimiento económico. Al oeste, petróleo. Al este, minas de oro, de cobre, de hierro. Al sur, campos de soya y palma africana. Y al centro, megaproyectos hidroeléctricos. Necesitamos más carreteras que partan en 2, en 4 esta selva para sacar madera y todas sus riquezas. La Amazonía es nuestra. Aquí estamos y de aquí no nos vamos. ¡Pero qué arrogancia! Se creen dueños y señores de estas tierras. Acaban con nosotras y están acabando con tus hermanos humanos que aquí viven. En la Amazonía viven 400 pueblos indígenas en armonía con la naturaleza, algunos no contactados. Si la destrucción provocada por las empresas continúa al ritmo actual, en 40 años el pulmón del mundo, el que le regala a la 1/5 parte de la humanidad el oxígeno que respira y el agua que bebe, habrá desaparecido. No habrá más selva amazónica. Solo quedará una sabana salpicada de algunos bosques.
y ninguno de estos pueblos indígenas sobrevivirá. ¿Y qué podemos hacer, hermano Francisco? Oriéntanos. Pueden hacer mucho. Hagan lío, no se arruguen. Ustedes, jaguares, cuando vean a un maderero con una motosierra, rujan. Enséñenles los dientes, asústenlos, espántenlos. Y ustedes, las bravas hormigas marabuntas, piquen a los mineros, métanse por debajo de la ropa, dentro de sus botas, en sus pantalones, muérdanlos, que se rasquen tanto que no puedan trabajar. ¿Y nosotros, Francisco? Ustedes, pájaros de todos los colores, tírenles piedras a los petroleros, duro y a la cabeza, hasta que se vayan. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano Francisco? Ustedes, los monos, como son traviesos, no les tiren piedras. Tírenles caca. ¿Caca? Sí, caca de mono, caca empuñados, caca a los abusivos, a los gerentes de las empresas, a los políticos que permiten este abuso, a los mentirosos que dicen que este es el desarrollo y el buen vivir. Defiendan su territorio, protesten, organícense, hagan lío. Y esas carreteras que van a destruir nuestra selva. Pues avísenles a los árboles, que las rompan con sus raíces. Yo los convoco a todos, árboles y animales de esta selva bendecida por Dios. Convoco a mis hermanos y a mis hermanas que tengan entrañas de misericordia para defender esta selva. ¡Hagan lío! Cuentan conmigo, sí, y cuentan con mi tocayo, el Papa Francisco, que vive en Roma. Y cuentan con misioneros y misioneras valientes, dirigentes indígenas, jóvenes ecologistas, mujeres luchadoras, guardianes de la creación, y con mucha gente buena que quiere defender a nuestra madre tierra. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Pienso en esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad, que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades indígenas. Deben convertirse en las principales interlocutoras a la hora de avanzar en grandes proyectos extractivos y agropecuarios. Para estos pueblos, la tierra no es un bien económico. Es un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado. El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema. Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Nada más por el día de hoy. Mañana continuaremos. Mañana es un día especial. Mañana se celebran 22 años, celebramos 22 años de la tertulia. Un montón de tertulias, un montón de cosas. Pero si les las cuento hoy, mañana no tienen chiste. Así que vamos a darle gracias a Dios por hoy, darnos un abrazo a aquellos que estemos juntos y sobre todo un saludo muy cordial a nuestros hermanos privados de libertad. Hasta el próximo día, que es mañana, si Dios quiere. Que Dios nos bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz.
pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.